Temperatura. La cantidad de calor que indica lo caliente o frío que está un objeto con respecto a una norma se llama temperatura. El primer medidor térmico para medir la temperatura, el termómetro, fue inventado por Galileo en 1602. La palabra térmico proviene del término griego para indicar calor. El uso del popular termómetro de mercurio en vidrio se difundió 70 años después. Es posible que los termómetros de mercurio caigan en desuso durante los próximos años por el riesgo de envenenamiento con mercurio. La temperatura de la materia se expresa con un número que corresponde a lo caliente o frío que está algo, según determinada escala. Casi todos los materiales se dilatan o expanden cuando se elevan sus temperaturas y se contraen cuando éstas bajan. Así, la mayoría de los termómetros miden la temperatura debido a la expansión o contracción de un líquido, que suele ser mercurio o alcohol teñido, en un tubo de vidrio con escala. En la escala internacional, la que se usa más comúnmente en la actualidad, asigna el número 0 a la temperatura de congelación del agua y el número 100 a su temperatura de ebullición, a la presión atmosférica normal. El espacio entre las dos marcas se divide en 100 partes iguales, llamadas grados. En consecuencia, un termómetro calibrado, como acabamos de describir, se llama termómetro centígrado, decenti, centésimo, y gradus, medida. Sin embargo, ahora se llama termómetro Celsius, en honor al científico que sugirió dicha escala, el astrónomo sueco Anders Celsius, que nació en 1701 y murió en 1744. En Estados Unidos hay otra escala muy popular. En ella se asigna el número 32 a la temperatura de congelación del agua y el número 212 a su temperatura de ebullición. Esa escala la tiene un termómetro Fahrenheit, en honor a su ilustre creador, el físico alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, que nació en 1686 y murió en 1736. La escala Fahrenheit quedará obsoleta cuando Estados Unidos termine de adoptar el sistema métrico. Los científicos favorecen otra escala de temperaturas más, la escala Kelvin, en honor al físico inglés Lord William T. Kelvin, nacido en 1824 y fallecido en 1907. Esta escala no se calibra en función de puntos de congelación ni de ebullición del agua, sino en términos de la energía misma. El número 0 se asigna a la mínima temperatura posible, el cero absoluto, en la cual la sustancia no tiene ninguna energía cinética. El cero absoluto corresponde a 273 grados centígrados en escala Celsius. Las unidades de la escala Kelvin tienen el mismo tamaño que los grados de la escala Celsius, y así la temperatura del hielo que se funde. En la escala Kelvin no hay números negativos. Para convertir las temperaturas de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit hay fórmulas. La temperatura se relaciona con el movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas de una sustancia. En forma más específica, la temperatura es proporcional a la energía cinética de traslación promedio del movimiento molecular, el que lleva a la molécula de un lugar a otro. Las moléculas también pueden girar o vibrar con su energía cinética de rotación y vibración correspondiente,
aunque tales movimientos no afectan directamente la temperatura. El efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y de rotación se demuestra ampliamente en un horno de microondas. Las microondas que bombardean los alimentos hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen con gran cantidad de energía cinética de rotación. Sin embargo, las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación impartida a las moléculas vecinas, que rebotan contra ellas. Para que lo entiendan mejor, imagina un puñado de canicas que salen despedidas en todas direcciones al encontrarse con las aspas giratorias de un ventilador. Si las moléculas vecinas no interactúan con las moléculas de agua en oscilación, la temperatura del alimento no cambia respecto a la que tenía cuando se encendió el horno. Resulta interesante el hecho de que lo que en realidad muestra un termómetro es su propia temperatura. Cuando un termómetro está en contacto con algo cuya temperatura se desea conocer, entre los dos se intercambia energía hasta que sus temperaturas sean iguales y se establece el equilibrio térmico. Si conocemos la temperatura del termómetro, conocemos la temperatura de lo que se está midiendo. El termómetro debería ser lo suficientemente pequeño para que no influya significativamente en la temperatura de lo que mida. Si mides la temperatura del aire en una habitación, tu termómetro será del tamaño adecuado. Pero si debes medir la temperatura de la gota de agua en contacto entre ella y el termómetro, cambiaría la temperatura de la gota. Es un caso clásico de cuando se procede a una medición, cambia lo que se está midiendo.